¿Qué tal, amigos? ¿Cómo les va? Hoy día esta entrevista es muy especial porque tenemos un amigo de Brasil que nos visita, Ricardo Abramovay, profesor de economía y director del Instituto de Estudios Internacionales de la Universidad de Sao Paulo, que acaba de publicar un libro que se llama Más allá de la economía verde, que se está presentando en distintos países de América Latina y también en Lima, que precisamente toca temas que nos interesan, sobre todo a este programa, preocupado por el desarrollo sustentable y por tratar de conectar, ¿no?, lo que es economía, ética, sociedad, naturaleza. Y la visita tuya, bienvenido Ricardo, muchas gracias por estar acá, ¿no? Muy contentos de, ¿no?, de ver que esta obra realmente es un aporte muy interesante para la reflexión y el análisis, no solamente del rol de los políticos en la economía, sino un poco el rol de la sociedad civil en toda esta preocupación de nuestras sociedades de tratar de tener un desarrollo sustentable o desarrollo durable, ¿no? Que de alguna manera nos aleje del esquema tradicional en el que estamos viviendo. Pues bien, yo lo que quería preguntarte primero, el título, ¿no?, Más allá de la economía verde, viene con un concepto, es colocar la economía al servicio del desarrollo, ¿no? ¿Qué cosa es esto de colocar la economía al servicio del desarrollo? ¿No siempre ha sido así? No, porque la visión que la gente tiene de desarrollo es que desarrollo es la acumulación de cosas materiales que nos permiten vivir y reproducirnos como individuos, como colectivo, etc. Y esta es una visión equivocada de desarrollo. La más precisa y bonita definición de desarrollo fue dada por un economista filósofo indiano, Premio Nobel de Economía en 1988. Desarrollo es el proceso permanente de expansión de las libertades sustantivas de los seres humanos. Desarrollo, primero, es un proceso. O sea, creatividad. Es creatividad, donde las cosas, la riqueza, es un medio, no es una finalidad. Esta definición de desarrollo, el importante es que pone en el interior de la economía un tema que la modernidad alejó de la economía. Es el tema de las finalidades. Y es por esto que esta es una escuela de pensamiento muy importante hoy, donde la ética está al interior de la economía. ¿Qué es decir ética? Esto no quiere decir que la gente que estudia economía o que las empresas o que la gente que hace economía no sea ético en el sentido común del término, es decir, que no sean honestos, etc. No. Ética es el ramo de la filosofía que se preocupa justamente con las finalidades. Entonces, la pregunta central que tiene que ser hecha hoy no es simplemente la pregunta de cómo hacemos para obtener más bienes, sino que ¿qué vamos a hacer con estos bienes? ¿Cuáles son las finalidades en función de las cuales? ¿Para qué sirve la economía? ¿Para qué sirve? Y en este sentido hay una distinción muy importante entre riqueza y prosperidad. Y justamente uno de los rasgos más importantes de nuestro tiempo, del momento en que estamos viviendo, es que hay una disociación muy fuerte y creciente entre riqueza y prosperidad. Una parte de la riqueza, sin duda, contribuye a la prosperidad en términos de acceso a salud, acceso a educación, pero una parte muy grande de la riqueza del mundo contemporáneo no contribuye y corrompe la prosperidad, es decir, la interacción humana, la posibilidad de desarrollo de las personas.
en inglés se dice flourishing, la posibilidad que la gente florezca. Florezca, así es. Y esto es un concepto muy bonito y muy esencial, y en general los economistas miran a esto como si esto no fuera economía. Pero esto es economía. Esto es la esencia de economía. Y la esencia de economía es saber para qué hacemos lo que hacemos. En el libro, de alguna manera, detenidamente, repasas esta visión tradicional de la economía, ¿no? Que se basa en mayor producción, en una obsesión por el crecimiento, hay que crecer, ¿no? Y una medición de la cantidad del crecimiento, no necesariamente de la calidad, ¿no? En la generación de mercados, en los últimos 15 años, la promoción de los mercados libres o del libre mercado, precisamente porque ahora el mercado es todo el planeta y no solamente un territorio o una región. Y todo este análisis que haces te permite después tratar de contrastarlo con la propuesta de esta nueva economía. ¿Por qué no haces una breve descripción de eso para que se entienda un poco más la propuesta? Claro, esta separación entre economía y ética fue muy importante en la construcción de la Edad Moderna. Por ejemplo, es la base de la idea que las personas toman decisiones racionales e individuales y que son autónomas en estas decisiones. Justamente la ciencia económica, su fundamento más profundo es este: los individuos racionales son capaces de tomar decisiones, pero el sistema como un todo no tiene cualquier finalidad. Entonces, ¿cuál es la finalidad del sistema económico para lo que se enseña en las facultades de economía, hasta hoy en los manuales de economía? El sistema no tiene otra finalidad que no sea mantenerse, reproducir y crecer. Los individuos pueden tener finalidades, pero no el sistema. El sistema, claro. Y este es un tema sistema ciego, de alguna manera. Es un sistema, y ese es un tema importante y difícil, porque un sistema que tenga finalidades, el riesgo es que sea un sistema autoritario. Claro, ese es el gran riesgo. Sí. Claro, ¿quiénes definen el Estado? El Estado. Aunque la propuesta aquí en el libro es no solamente el Estado, ahora hay muchos otros actores, ¿no? Después vamos a hablar un poco de esos otros actores. La tensión, la dificultad y la belleza de este tema y de este momento en que estamos viviendo, que es un momento... Hay un informe de Oxford Martin que acaba de salir, y la frase inicial es: vivimos probablemente en el momento más bonito de la historia humana. Y yo tengo esta Y eso da esperanzas, la esperanza da mucha esperanza, de poder realmente hacer este salto cualitativo, ¿no? Claro, porque justamente esta incorporación de la ética a las decisiones económicas, cuando tú y yo teníamos 20, 30 años, lo que aprendemos es que esto sería hecho en una instancia centralizada, el Estado, que podría tener la capacidad, oyendo a la sociedad, de definir cuáles son estos objetivos. Planificando, y ahora hay que darle otro sentido al tema de planificación. Justamente, ahora, con la sociedad de la información en red, con los dispositivos digitales, todo eso cambia de manera espectacular, y esto crea una tensión que es: la economía tiene que ser innovadora, dinámica, pero la economía no puede más ser una disciplina y una actividad donde las finalidades están fuera de la definición de lo que se hace. Y una de las finalidades es el bien común. Vamos a volver en un minuto después de esta pausa. Un segundo. Bien, seguimos con Ricardo en esta amena conversación, ¿no? Hay entonces todo un grupo de estudiosos y de economistas
y después vamos a ver un sector económico, algunas empresas, que empiezan a revisar, ¿no? Y a darle un nuevo sentido a la misión del trabajo, a la misión de su productividad, al sentido, ¿no? de sus propias empresas. Y en el libro hay dos palabras claves que tú señalas cuando estableces esta relación entre sociedad y naturaleza. Esas palabras son límite e innovación. ¿Por qué no nos explicas un poco más esta revisión de las relaciones de sociedad y naturaleza? ¿Por qué tienen un significado importante la palabra límite y la palabra innovación? La palabra límite es una palabra que los economistas en general intentan hacer el máximo para alejar. ¿Por qué? Porque el sistema de razonamiento de los economistas es un sistema donde, y esto es lo que se enseña en las escuelas de economía hasta hoy, donde hay los hogares, donde hay las empresas y donde hay un flujo de ingreso y riqueza entre hogares y empresas. No hay sol, no hay naturaleza, sino como externalidades. Este concepto creado por los economistas, donde todo que no pertenece al sistema de precios es externo al sistema económico, es muy típico de una ciencia incapaz de incorporar la naturaleza a su reflexión. Justamente esto esto empieza los últimos 10, 20 años a cambiar de manera muy importante por los límites que enfrentamos, límites en términos de cambios climáticos, donde ya fuimos allá de las fronteras dentro de las cuales la especie humana puede desarrollar, florecer. Claro. Límites en términos de agua, límites en términos de biodiversidad. Y de los servicios de los ecosistemas. De los 24 servicios ecosistémicos de que dependemos, 16 están seriamente comprometidos o algunos casi irreversiblemente. Es interesante esa mención que haces en el libro de los 16. Quería contarte que en los años 70, cuando yo me gradué de abogado en la Universidad Católica acá en Lima, en la tesis que desarrollé sobre derecho, medio ambiente, un capítulo era sobre economía y me interesó mucho el concepto de externalidades. Te estoy hablando de los años 77. Y cómo, digamos, la propuesta nuestra es, tenemos que meter en el sistema de precios a estas externalidades para que el medio ambiente o los ecosistemas tengan un valor económico y se empiecen a transar. Y para que entonces las empresas incorporen en su sistema de costos, ¿no? Los costos de la prevención ambiental. Ese concepto ya no es suficiente, según tu propuesta. No es suficiente, ¿no? Pero es todavía muy importante. Y te doy un ejemplo empírico, con un dato muy impresionante. Si uno toma si las empresas tuvieran que pagar por 3 servicios que utilizan, el espacio carbono, es decir, la atmósfera. Tú lo llamas espacio carbono, me parecía extraña esa expresión. Sí. ¿Por qué? Porque es el espacio donde puedes emitir gases de efecto invernadero. Es un bien público que pertenece a la humanidad y a la naturaleza, pertenece a todo, es un bien de nuestro planeta donde depositamos libremente, nadie paga para hacerlo. Si pagaras por eso, si pagaras por el agua que utilizas y que las empresas no pagan, y por la basura que generamos, si las empresas pagaran solo por estos 3 factores, de cada $1 de beneficio, de lucro de la economía global, tendría que ser extraído 41 centavos. Caray. Sería una revolución en los valores de la economía global extraordinaria. Entonces, o sea que sí tiene sentido el incorporar al sistema de precios. Tiene todo sentido, aunque tiene sentido porque es una señal que se lanza a las empresas y a los consumidores que muchos de los bienes que entran en las utilidades de que dependemos, estos bienes no son gratuitos, de hecho.
Y esos bienes no pueden seguir siendo... Pero no sería suficiente, porque déjame explicar esta idea para hacerte una pregunta. No sería suficiente porque, y tú pones el caso de los automóviles y el caso de la alimentación, porque también no solamente se trata de incorporar al sistema de precios los costos de la prevención de las bebidas o gaseosas, sino también tenemos que ver las finalidades, estas nuevas finalidades. ¿Para qué yo produzco un alimento o por qué yo invierto ingentes, ¿no?, dineros para vender automóviles? Si eso va contra el dinamismo de la sociedad o la posibilidad de moverse y movilizarse. Explica esos dos conceptos que son importantes en tu análisis del libro. Entonces, hay, por un lado, claro, hay límites y hay dos maneras de enfrentar estos límites y estas dos maneras tienen que combinarse. Una, límites exigen una revisión de lo que consumimos, la cantidad, etc. Pero límites tienen que ser enfrentados también con innovación tecnológica, innovación que nos conduzca a obtener las utilidades que necesitamos de los bienes, pero sobre la base de la utilización de menos recursos, menos energía, menos recursos bióticos. Y más utilidad social, entonces. Y más utilidad social. Entonces, el caso, quizás el caso más emblemático en este sentido sea el automóvil individual. Hoy hay un esfuerzo, por ejemplo, en mi país, para cambiar el tipo de combustible del automóvil, de fósil para etanol. Pero cuando tú ves una ciudad como São Paulo, donde el congestionamiento en noviembre llegó a 306 kilómetros en la superficie del municipio de São Paulo, 300 en las vías principales, sin las vías secundarias, aunque fuera con etanol y no con gasolina. Igual hay el entrampamiento. Bueno, hay que cambiar la concepción que se tiene del automóvil. Y para esto el tema ético es fundamental. ¿Por qué? Porque el automóvil en el mundo contemporáneo se convirtió en el contrario a su destinación inicial. La destinación del automóvil es la movilidad. Hoy el automóvil, en toda parte, sobre todo en los países en desarrollo, hoy el automóvil genera atracos. Al contrario, inmovilización. Es algo que inmoviliza, que paraliza la vida urbana, que contamina y destruye no solamente la circulación, sino que el tejido social. Y los alimentos, ese comentario sobre la obesidad y el fomento de una industria alimenticia que no genera salud necesariamente. O sea, no te alimentas, sino te genera problemas de salud. El mismo con relación a los alimentos. Claro que la humanidad necesita más alimentos una vez que hay casi 1.000 millones de personas con hambre hoy. Pero cuando tú ves que el tamaño de la gaseosa que se vende en el fast food norteamericano de 1950 hasta hoy fue multiplicado por 6. 6. El tamaño de la gaseosa, el tamaño de la hamburguesa por 3, el tamaño de la porción de papas fritas por 3, tú te preguntas, ¿alimentos para qué? Porque 36% de la población americana es obesa. Obesidad no es no ser delgadito, obesidad es una enfermedad. Yo para ser obeso tendría que tener 22 kilos más para entrar en esta estadística de 36%, tendría que tener 22 kilos más que tengo. Te imaginas que 36% de la población americana, 30% de la población mexicana tiene esta proporción. Tendría que comer más hamburgers. Y el resultado de esta conjugación entre azúcar, carne con gorduras, etcétera, es una explosión del diabetes. Entonces, estos son ejemplos en donde la finalidad de una organización empresarial y de productos es una finalidad que se agota con la venta del producto. Se agota. Pero, muy bien, vamos a seguir con este tema en unos segundos.
Seguimos entonces conversando con Ricardo. En verdad, un observador de esta conversación podría pensar de que hay una, digamos, propuesta anti, ¿no? Consumo y una idea de que deberíamos entrar todos al mundo del slow food o que tendríamos que hacer cambios radicales que impedirían que las nuevas grupos humanos que están saliendo del nivel de pobreza y llegan a entrar como consumidores al mercado no podrían gozar de lo mismo que han gozado otros, ¿no? Y entiendo que no es así. ¿Podrías explicar un poco eso? Claro. Primero, el ingreso de este mundo de los que estaban en situación de miseria y pobreza al nuevo mercado de consumo es muy positivo y es un componente fundamental de la democratización del mundo contemporáneo. Acceso a bienes, acceso a servicios. Pero hay un problema muy serio con esto que es, en primer lugar, la gente tiene ingreso, pero nuestras sociedades, sobre todo en Latinoamérica, pero no solo, esto es particularmente, en el caso de mi país, muy importante, hay un contraste entre el hecho que la gente posee cada vez más ingreso, pero no existen los bienes públicos y colectivos donde estos ingresos pueden realizarse. Entonces la gente tiene más ingreso, pero su movilidad no aumentó, la calidad de la educación que dan a sus hijos no aumentó, la calidad de la salud a que tienen acceso no aumentó, el saneamiento básico, que es algo fundamental para la vida. En mi país, en Brasil, que es un país con un ingreso importante y todo, mitad de la población brasileña no tiene saneamiento básico. Hay que tratar de reducir esas desigualdades que se han ido incrementando y se mantiene el aprovechamiento de los recursos naturales en un grupo pequeño todavía, ¿no? Claro. Entonces, ahí hay un problema de desigualdad enorme entre estas nuevas masas de consumidores y los, digamos, que lideran y generan la mayor renta, ¿no? Y por lo tanto, claro, y por lo tanto la idea que, bueno, no tenemos que preocuparnos con desarrollo sostenible una vez que los pobres están menos pobres, entonces llegó la vez del social, después vamos a pensar en el ambiental. No, no es así, porque cuando la gente tiene más ingreso, el hecho es que su acceso a lo que más importa en lo que consumen es un acceso todavía muy precario. Esto en primer lugar. Segundo, el importante no son, una vez más, los bienes, pero los servicios que los bienes propician a las personas. Entonces, por ejemplo, en el caso del automóvil, ¿por qué las ciudades brasileñas están tan agotadas, congestionadas? Una de las razones justamente que toda la gente cuando tiene ingreso compra un automóvil. Y pasa lo mismo en el Perú ahora, en las ciudades del Perú. Y esto es mundial y hay estudios que muestran que en Latinoamérica habrá una sobreproducción de automóvil. Ya en 2016, un estudio de dos grandes consultorías globales, KPMG y Roland Berger. Y ¿cuál es la alternativa? La alternativa no consiste en decir, bueno, no vamos a utilizar el automóvil o vamos a volver los ojos al pasado. No, hay que mirar al futuro. ¿Cuál es el futuro? El automóvil, por ejemplo, será en muy corto plazo una plataforma digital móvil de uso compartido. ¿Cómo esto se hace? Se hace de la misma manera que se hace con las bicicletas, que están en tantas ciudades del mundo y donde quieres movilizarte por bicicleta. Tú, en el caso del automóvil, eso ya existe en Estados Unidos, en Gran Bretaña, ubicas un automóvil por tu celular. Como se hace ahora con los taxis, de alguna manera. ¿Cómo se hace con los taxis? Que exactamente, en lugar que sean taxis, es un automóvil. Tú tienes... De servicio público. De servicio público. Pero individualizado o compartido. En 10 años, la idea de la escisión, la separación entre el automóvil individual y el transporte colectivo, esto va a se mezclar porque será mucho más racional que la gente utilice este bien como un bien
público que como un bien individual, para su bienestar. Entonces, estamos hablando de que la transición hacia una nueva economía pasa por dos elementos. El primero, las empresas deberían entender y ver y ganar dinero, no solamente generando bienes privados, sino también bienes públicos, ¿no? Se plantea digamos, la categoría de nuevas empresas benefit o empresas B, que lo que buscan es regenerar ecosistemas sin perjuicio de las utilidades y los intereses de los accionistas, en tener dividendos o tener utilidades. Ese es un componente. Y el otro es cuál va a ser el rol, y es el rol del Estado y el rol de la sociedad civil, ¿no? Esto es fundamental. En el primer caso, el primer componente, estoy de acuerdo contigo, hay estos dos componentes. La industria automovilística, por ejemplo, tendrá que se convertir en un sector que ofrece a la sociedad automóviles, de esto que es hoy, en un sector que ofrece a la sociedad movilidad. Y el automóvil hoy cada vez más es el contrario de la movilidad. Los dos estudios que cité de Roland Berger y KPMG ponen en duda si la organización de la industria automovilística hoy es capaz de hacerlo o si esta, más que una transición, esta mutación será hecha por el sector informático. Si la fabricación del automóvil será hecha por Google. Pero el grupo Audi creo que ha estado promoviendo este análisis. Sí, varios grupos ya empiezan a hacer esto. Y en el centro del tema está esto. ¿Cuál es la finalidad de lo que ofrezco a la sociedad? Esto es muy difícil que se incorpore a la lógica empresarial, pero hay hoy, si puedo decirlo, un movimiento social empresarial en esta dirección, del cual hace parte este grupo que se formó en Estados Unidos y que ahora está también en algunos países de América Latina, y aquí en América Latina se llama Sistema B, que es decir, utilizar las estructuras empresariales y los mercados para solucionar problemas socioambientales y no ofrecer bienes que traen problemas socioambientales y después decir soy responsable porque voy a contribuir a la corrección de los males provocados por los... Claro, una empresa de bebidas gaseosas que después tiene que invertir en campos deportivos para que hagan deporte, para bajar, ¿no?, el sobrepeso que ha generado la bebida que puso en el mercado. Exactamente. Es una contradicción. Esto que era un tema filosófico, un poco hippie, un poco académico, hace 10 años, hoy es un tema que entra de manera muy minoritaria, claro, pero empieza a entrar en algunas lógicas empresariales. Y de eso que queremos hablar ahora en la última parte de este diálogo. Me interesa mucho ver cómo, ¿no?, se está organizando esta nueva sociedad y sobre todo la relación con las redes y el Internet. ¿Ok? Volvemos en un segundo. Bien, seguimos entonces con Ricardo. Recordamos que acaba de publicar un libro que se llama Más allá de la economía verde, que se está presentando también en Lima, y que plantea, ¿no?, un poco esta visión de futuro de para qué sirve la economía, y no solamente para crecer, crecer y crecer y tener estadísticas tanto del crecimiento como de la reducción de la pobreza, pero que no necesariamente es mejor calidad de vida, no es igual a calidad de vida. Estábamos hablando de estas empresas B y de cómo de alguna manera estamos en un momento interesantísimo de la historia, porque el Internet, la sociedad de la información, nos empieza a permitir una serie de conexiones
de redes que antes estaban excluidas y eran todas las decisiones de la sociedad mucho más vertical, ahora la participación ciudadana, las iniciativas, el poder lateral del que habla Jeremy Rifkin y que mencionas en el libro, dan un espacio, digamos, un entorno interesante para tener esperanza de que se puedan hacer cambios cualitativos. Sin duda. Entonces, en dos dimensiones. Las grandes corporaciones, las empresas. Esto es fundamental y el surgimiento de este movimiento social empresarial que intenta tener un sentido de urgencia en la manera como utilizan los recursos, transparencia, etc. Esto es muy importante. Pero hay un otro lado, quizás más fascinante y más prometedor para el futuro, que es justamente el de las oportunidades que la sociedad de la información en red ofrece. Cuando nosotros teníamos 20, 30 años, si alguno de nosotros tenía un talento artístico o musical, tendría necesariamente que someterse a una gran empresa de broadcasting etcétera, para poder divulgar su trabajo. Hoy tú tienes YouTube. Claro. Hoy tú tienes una organización, y esto no es solo en el dominio del arte, en el dominio de la información. Hay la mula, hay la silla vacía, hay los ninjas en Brasil que fueron importantísimos en las manifestaciones de junio, porque esta gente iba a la calle y tomaba a la policía agrediendo, claro, con agresión a la gente, y se hizo un pacto. La policía puede reprimir, pero no esta idea de que balas de caucho, no sé si se dice, balas de caucho no hacen mal a quien no las toma. Y se suprimió, y esto fue el producto de una presión, pero una presión justamente, una presión que pudo se masificar por la utilización de estos dispositivos que son poderosos, que funcionan en red y que están en manos de los individuos, no pertenecen más a organizaciones centralizadas y que dicen a los individuos lo que deben ellos hacer. Y en verdad esto es interesante porque el concepto de redes que se expresa en la tecnología de la información está de alguna manera proyectando y reflejando la realidad de la existencia de redes en el mundo de la naturaleza. La preocupación del desarrollo sustentable o sostenible, la propuesta es, tenemos que ver el sistema. No puedo ver desde mi sector y solamente en mi sector, claro, la vida y mi participación en la economía o en el desarrollo. Tengo que ver el sistema. Entonces, el Internet es un poco una especie de flash o de representación muy clara de cómo funciona el sistema de la vida en el planeta. Claro. Y por eso es que se podría entender mejor, y eso cuando yo lo digo en las charlas o con alumnos y hablas de las conexiones entre física, biología, medio ambiente y tecnología, es como que de pronto el ser humano instintivamente ha sacado las redes como una expresión natural de su condición de ser parte de una red natural, ¿no? Claro. Eso es esperanzador. Ahora, ¿cómo es que tú lo planteas en el libro, en la misma línea de lo que decías? Claro, porque la gran novedad, lo que hay de muy nuevo en esto es que lo que se logró en el mundo de la cultura, en el mundo de la información, en términos de descentralización y en términos de poder, que no es más un poder, claro, todavía sigue, pero hay un potencial que no sea más un poder horizontal, un poder jerárquico, sino que será un poder lateral, horizontalizado. Esta posibilidad en el plan de la cultura de la información empieza a ir al plan de la materia, al plan material, como por medio de dispositivos como las impresoras en 3 dimensiones, las máquinas de corte a láser, que abren la posibilidad de algo que por toda la historia del capitalismo parecía imposible, que es eficiencia y bajo costo en la oferta de bienes
y al mismo tiempo poder de los individuos, de los grupos territorializados, localizados, sobre esta oferta de bienes. Nosotros, en los próximos, hay un libro bellísimo de Chris Anderson, que fue editor de Wired hasta muy recién, que se llama Makers. Estamos entrando en la era donde la gente podrá no solo producir de manera independiente información y cultura, pero bienes materiales, no solo bytes, sino también átomos. Protagonistas. Sus propios protagonistas. Esto es muy importante en términos no solo de economía de materiales, pero en términos de conquista de una autonomía de las personas y de las comunidades locales que puede ser un componente decisivo del desarrollo sustentable. Y el título, Más allá de la economía verde, ¿por qué hay que ir más allá de la economía verde? Hay que ir más allá de la economía verde porque la propuesta de la economía verde es hacer lo que hacemos, pero de manera verde. Y esto no se puede. No se trata de seguir produciendo alimentos de la manera que producimos, seguir consumiendo alimentos de la manera que producimos, seguir transportándonos como nos transportamos, pero con un poco menos de fertilizantes químicos, un poco menos de materia, etc. El secreto, a mi juicio, de este tema está en el hecho que cuando uno habla de economía verde, el primer paso son las métricas. Cuando uno se propone a ir más allá de la economía verde, el primer paso son los valores. Las métricas vienen al fin. El primer paso son los valores. ¿Qué queremos? Después los objetivos. ¿Qué estrategia? ¿Qué táctica? Y entonces, claro, y responder a la pregunta, ¿para qué sirve la economía? ¿Para qué sirve? Esto es fundamental. Cuando el mundo tenía 3.000 millones de habitantes, quizás esta lógica de no se preguntar para qué fuera una lógica posible. Pero en un mundo lleno, tan desigual y donde los recursos se agotan, esta lógica no tiene más cómo existir. Y en un mundo que vamos a llegar a ser 10.000 millones de seres humanos, ¿no? O sea, no sé, unos 15 años. Y donde la manera como las empresas y los gobiernos y los políticos piensan el tiempo es una manera totalmente distorcida, porque es un pensamiento en corto plazo. Y toda la gente sabe que hoy pensar en 100 años no es más pensar en un futuro lejano. 100 años es el horizonte de vida de nuestros nietos. Así es. Por lo tanto, no es tan lejano. No es tan lejano. Muy bien, esperemos que no sea tan lejana, ¿no?, esta preocupación compartida por muchos que va creciendo por revisar los fundamentos de la economía, por hacer más filosofía política, ¿no?, y por, de alguna manera, trabajar todos hacia lo que llamamos el desarrollo sustentable, ¿no? Bueno, muchas gracias, Ricardo, por tu visita y por este lindo diálogo. Muchas gracias. Oye, esperemos, señores, que nos dejen de ver Más allá de la economía verde, un libro interesante que me ha hecho pensar mucho en la responsabilidad de los economistas en sociedades modernas como la nuestra, que se convierten básicamente en los sensores de cómo es que estamos caminando hacia el desarrollo o hacia el no desarrollo. Ellos deberían ser los primeros en leer este libro. Muy bien, ya nos vemos la próxima semana aquí en Actualidad Ambiental Televisión.